Muy buenas noches mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Desmintiendo la Verdad. Pues bien, esta semana vamos a continuar. Ay, perdón, un ratito que se me está descalibrando la cámara. Perfecto. Ya. Ay, creo que... exactamente. Ahora sí, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Esta noche vamos a continuar con nuestra lectura semanal sobre el libro de Romanos. Hemos aprendido muchas cosas interesantes con respecto a la autoría, a la historia y al contexto de este libro. Ha sido muy interesante. Algo que estaba escuchando esta semana era que nosotros, como seres humanos, a veces no entendemos los textos porque no sabemos el contexto del mismo, ¿sí? Entonces por eso estamos explicando en qué situación Pablo era donde escribía esta carta, a quién estaba dirigido y cómo se iba referenciando a las diferentes personas de acuerdo a su situación. En este caso, los romanos. Ahora, comienza Pablo y algo que escuchaba era en el sentido de que decía que si tú quieres entender la teología que hay detrás de la fe que tú tienes, siempre es bueno que comiences estudiando el libro de Romanos. Así que por eso mismo te agradezco por leerlo y también por empezar a querer profundizar en la fe que tú conoces o que estás empezando a conocer. Ahora, vamos a continuar. Hay algo muy importante que quería compartir con ustedes y es el hecho de que muchas veces olvidamos esta diferencia que hay entre personas que no creen en Dios y personas que se dicen creer en Dios. Entonces decimos, bueno, esa persona no cree, entonces de por sí ya tiene sus consecuencias. Pero la persona que va a la iglesia, que es religioso, que va toda la semana sin falta, no, esa persona está haciendo súper bien. Entonces, recordando el último capítulo, lo que nos decía es, no es que está haciendo súper bien, sino todo lo contrario. Puede ser que crea que está bien, pero su propio comportamiento no es de alguien que tiene una relación con Dios. Esto cuando hablábamos del tema de la religiosidad, donde decía, tú que eres ejemplo, que enseñas, que educas, que haces todas las cosas, ¿acaso no te enseñas a ti mismo? ¿Acaso ignoras lo que dice la Biblia? ¿Acaso tú puedes saltarte la ley que tú mismo compartes? Y es de eso lo que de cierta manera nos asustaba, porque decíamos, ¿y ahora qué hacemos si es que nosotros somos los que fallamos esa ley que nosotros decimos y enseñamos a los demás que lo hagan? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado en este aspecto, ¿sí? Ahora, continuando. Esta semana vamos a profundizar en la conclusión lógica de estas dos premisas. La premisa que dice, la persona que no conoce a Dios está condenada, la persona que conoce a Dios y no la obedece está igualmente condenada. Ahora, ¿cuál es la condición lógica para estos dos escenarios? Pues eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Pero como siempre, no podemos iniciar nuestra lectura sin pedir permiso a nuestro papá. Así que cerremos nuestros ojitos. Señor amado, gracias por este día, gracias por la oportunidad que usted nos regala de estar vivos, Señor, de poder estar en este espacio y poder seguir leyendo sus santas escrituras, Señor. Abra nuestro corazón, abra nuestra mente a todo lo que usted quiere enseñarnos, Señor amado, y lo más importante, que estas vidas nuestras sean como tierra fértil a su palabra. Gracias por amarnos, por cuidarnos y bendecirnos. Dejamos el resto de esta noche en sus manos, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Perfecto, vamos a continuar entonces. Esta semana vamos a continuar y vamos a iniciar con el tercer libro de Romanos, ¿sí? Entonces les voy a comenzar a compartir. Vamos a empezar con Romanos 3. Esta parte estuvo muy interesante. Muy interesante. Vamos a continuar con algo muy interesante, donde comienza a analizar cuál es la situación o la conclusión lógica de lo que hemos venido estudiando. Entonces empezamos. Dice, capítulo 3, no se olviden, nosotros leemos ambas versiones, versión 1960 y versión NTV, así que para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Continuemos. Capítulo 3, versículo 1. ¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, pues ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios?
De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Sí? Ahora, esta es una parte muy interesante, porque aquí, de cierta manera, Pablo comienza a hacer un tipo de reflexión. Invita al lector a que pueda reflexionar. Y esto lo vamos a notar justamente en el libro también NTV. Dice, acá quedamos hasta el versículo 4. Pues bien, dice: entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Se acuerdan que terminamos el capítulo 2 diciendo, bueno, el judío tiene las leyes y no las cumple? Entonces ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene el ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí. Se responde. Claro que sí, tiene una ventaja ser judío. Tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Y esto justamente se refiere a que a través del pueblo judío vinieron las escrituras. Porque como ustedes saben, la Biblia está compuesta en el Antiguo Testamento justamente por personas de origen judío. Como tenemos los escritos de David, los escritos de Josué, los escritos de Moisés, los escritos de los diferentes profetas mayores, profetas menores, y todos ellos eran con esta ascendencia judía, ¿sí? Entonces continuemos. Dice, en primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación, es decir, se les dio a ellos las indicaciones, Dios se reveló a ellos para que ellos pudieran manifestar y compartir con las demás culturas quién es el Dios que nos había creado, ¿ya? Entonces eso es un fundamento y dice, sí, o sea, es bueno que ellos tengan la ventaja, ellos tienen esa ventaja de ser judíos. Ahora, continúa, dice, es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que, porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no, se responde, por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz, como dicen las escrituras acerca de él. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tus casos en los tribunales. Entonces, esto es muy interesante, este versículo que utiliza, porque algo que he visto con mucha frecuencia es el hecho de que se considera todas las enseñanzas de la Biblia, o bueno, varias enseñanzas de la Biblia, como hechos falsos. Hay muchas veces que se ha puesto en tela de duda la veracidad de la Biblia. Si nosotros podemos analizar y vemos a través de la historia, ese ha sido el fundamento que muchas personas han utilizado para decir, yo no creo en Dios porque la Biblia no es veraz, porque es un libro hecho por hombres. Y ese es el argumento que ellos manejan. Pero ahora aquí vemos algo muy interesante y dice lo siguiente. Dice, aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz, como dicen las escrituras acerca de él. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Ahora, ¿por qué hace esta alegoría a tribunales? Porque justamente en los tribunales es el lugar donde se verifica la verdad. Si estamos tratando con un juez justo, con un juez imparcial, este juez va a pesar las evidencias que hay a favor o en contra de un texto. Y ahí es donde se verifica si es que una persona está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad. Ahora, es interesante porque incluso hay un libro que se llama El caso de Cristo. Entonces, creo que es escrito por Lee Strobel, no estoy muy seguro. Pero lo que este libro plantea es justamente a manera de juicio, verifiquemos las acciones de Jesucristo y específicamente enfocado en lo que es la resurrección. Entonces es como si llevaran el caso de la resurrección a un tribunal. Entonces dicen, a ver, señor juez, estas son las evidencias de que Jesús resucitó. Y estas son, en cambio, la parte opositora dice, no, él no resucitó, entonces yo tengo estas evidencias, esta es la forma. Entonces es interesante porque cuando se llega al análisis de este hecho histórico de la resurrección de Jesucristo, toda la evidencia muestra de que la resurrección de Cristo fue algo real, algo que sucedió en la historia, que no es un hecho inventado debido a toda la evidencia que hay y prácticamente todos los hechos que se sostienen. Históricamente es aceptado la resurrección de Cristo debido a todos estos hechos que nos llevan a esa conclusión.
¿sí? Entonces es muy interesante porque aquí habla precisamente de eso, de que Dios es veraz y que los demás hombres son mentirosos. Ahora, hay un problema aquí y esa es la evidencia que Pablo quiere enfatizar, y es lo siguiente, dice, ¿qué pasa si es que un cristiano, vamos a poner un contexto para que entendamos, ¿ya? ¿Qué pasa si es que tú conoces a un cristiano y este cristiano coge y te estafa a ti, te roba dinero, ¿ya? Viene, te roba dinero y tú te quedas así como que, pero ¿cómo es posible si esta persona es cristiana? O sea, si así es esa persona que se llama cristiano, uy, no me quiero imaginar cómo será Dios. Entonces mucha gente llega a esa conclusión porque dice, no, es que esta persona me falló, entonces Dios ha de ser igual. Pero aquí es donde Pablo hace esta analogía, este pensamiento, esta autorrespuesta, donde dice, porque una persona que dice que conoce mis escrituras, que es cristiano, te hace una estafa, ¿eso significa que Dios también es estafador? Pues de ninguna manera. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de la Biblia no te llevan a ti como cristiano a estafar a la gente. Más bien todo lo contrario. Las enseñanzas de la Biblia, los fundamentos de la Biblia te dicen, tú como persona debes trabajar honestamente. De hecho, si tú no trabajas, preferible no comas. O sea, llega hasta ese extremo, ¿ya? Entonces, ahora, esa persona que desobedece la ley, que desobedece los mandamientos de la Biblia y los principios de la Biblia, es una persona que está errada, pero eso no quita credibilidad a Dios. Entonces muchas veces incluso hay muchos argumentos ateos en los que dicen, sí, lo que pasa es que los cristianos son hipócritas, entonces yo por eso no puedo creer en el Dios de ellos. Pero eso no tiene nada que ver, porque si es que el fundamento de una creencia te inspira a que tú hagas algo malo, ahí sí tienes toda la razón. O sea, esa creencia va en contra de la moral, obviamente no tiene que ser aplicada. Pero en cambio, en la Biblia, los fundamentos de la Biblia son fundamentos que llevan a un camino, y que una persona que diga que es parte de ese grupo rompe esos fundamentos, los fundamentos siguen siendo los mismos. Es decir, la base, la creencia sigue siendo lo más fiable posible para la persona que está siguiéndolo. Pero si otra persona falla, eso no desmiente o quita credibilidad a lo que ya está establecido, ¿sí? Entonces eso debemos entender muy bien. Ahora, este era el problema con los judíos, porque decía, es que ellos no cumplieron, fueron infieles y todo. Pues bien, sí, eso sí sucedió, o sea, Pablo no niega. Pero lo que sí dice es que, a pesar de eso, no podemos coger y decir que Dios no es verdad, no es veraz. Y ahí es donde queda esta parte del tribunal. Dice, va a ser probado. Va a ser probado. Y me encanta porque saqué a luz este tema del caso de Cristo, donde se prueba esta situación y precisamente se encuentra que Jesús y Dios sigue siendo veraz. ¿Ya? Entonces continuemos. Continuemos, dice. Sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple... Ay, perdón, me fui muy arriba. Ahora sí. Sin embargo, algunos podrían decir, y me encanta, acuérdense, aquí Pablo está haciéndose preguntas-respuestas, para que el lector pueda reflexionar sobre esto, ¿ya? Dice, sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. Imagínense cómo se llega a esta conclusión, ¿no? ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Dice, este no es más que un punto de vista humano. De ninguna manera. Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Sin embargo, alguien podría seguir argumentando, ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Ya vamos a profundizar porque esto es ponerse la soga en el cuello, y la soga en el cuello mal plan, si se puede decir. O bueno, aquí se expresa de esa manera. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que es ponerse la soga en el cuello terriblemente. Ahora, vamos con la versión Reina Valera del 60. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos?
¿Será injusto Dios que da castigo? Hablando como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Esto es un tema muy extravagante, si se puede decir, o muy contradictorio. De cierta manera es una clase de justificación personal que nosotros tratamos de aplicar para esconder la responsabilidad por aquellos pecados que nosotros somos conscientes que hemos cometido. Por ejemplo, aquí dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Es decir, yo como soy un pecador, Dios necesita que yo peque, porque si no pecara, Él no habría enviado a su hijo y no hubiese cumplido su plan. Entonces, gracias a mí, Dios tiene que hacer. Por un poco llega a ese punto donde nosotros decimos, no, es que si no hubiera malos en el mundo, no hubiera buenos. Si no hubiera oscuridad, no se apreciara la luz. Si no hubiera, o sea, de cierta manera justifican sus actos diciendo, bueno, yo vine a este mundo para hacer el mal y bueno, o sea, Dios, ¿por qué habría de condenarme si estoy cumpliendo con lo que Él me predeterminó que haga? Es decir, todo el mal que yo quiero hacer. Entonces, Él dice, sí, sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios me castigue? De ninguna manera. ¿Por qué? Independientemente de la ley sirve para nosotros identificar lo que es bueno y lo que es malo, ¿ya? No sirve para exaltar o para, de cierta manera, que no significa que mientras más oscuridad haya, la luz es más brillante. En el caso de Dios, no. ¿Por qué? Porque su luz de por sí ya es completamente brillante, usando la misma analogía que estoy usando. Es decir, su justicia es completamente perfecta, independientemente de lo que tú decidas hacer o no. Es decir, tú no le estás aportando a Dios ni al hacer buenas obras, ni al hacer malas obras. No le estás dando un plus, no le estás dando una razón a su existencia por pecar o por obedecer los mandamientos. Para nada, de ninguna manera. Dios es autosuficiente. Él no necesita de que nosotros cojamos y hagamos algo por Él. Él no necesita incluso que nosotros lo amemos, lo adoremos. Él no lo necesita. Ahora, que Él en su misericordia quiera recibir nuestra adoración, nuestra alabanza, eso es completamente diferente. Pero Él no nos necesita. Él no nos necesita, en serio. Y eso es sumamente importante nosotros también comprender. Dice, ¿no es injusto entonces que Dios nos castigue? Para nada es injusto. De hecho, tiene todo el derecho, ya que Él puso la ley y puso clarito qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer. Entonces, no es injusto que Dios nos castigue. Por eso dice, este es un punto de vista netamente humano. Es que es verdad. Nosotros con tal de evitar el castigo somos capaces de inventar cualquier excusa. Esa es la verdad. Entonces dice, si no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgarnos? Y eso es lo importante. Dios es justo. Y eso no es que Dios solo sea amor. Yo sé que has experimentado el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Sí, obviamente. La gracia de Dios que nos adopta, que nos cuida, que nos guarda, que nos salva de todos, de muchos males. No de todos, porque incluso hay males que necesitamos vivir, ¿no? Para seguir creciendo en la fe. Entonces imagínense, si es que Él no fuera justo, ¿qué clase de Dios sería? ¿Por qué tendría una autoridad para juzgarnos? No, Él necesita juzgar lo malo, porque es parte de su naturaleza. Él no puede coger y omitir las cosas malas, decir, hacerla a la vista gorda, no voy a ver, solo porque yo quiero. Para nada.
Y de hecho ya va a explicar luego el propio libro de Romanos cómo es que Dios no evita la responsabilidad del pecado, que el acto de Cristo no es que evite el castigo que tenía que darse. No es que se evite el castigo de parte de Dios, se transfiere, se va a otra persona, pero no se evita. Es decir, el castigo era inevitable y eso debemos comprenderlo muy bien. Entonces sigamos, dice: sin embargo, alguien puede seguir argumentando: ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? Y esto es algo tenaz, dice: algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos cuanto más pecamos mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Esto es algo tenaz porque a veces hay gente que dice: bueno, yo soy feliz con mi pecado y mientras siga más tiempo borracho no hay ningún problema, mientras más siga siendo mujeriego no hay problema, porque así muestro al mundo de que en realidad se necesita de Dios. O sea, bien se necesita de Dios. O había un meme que decía, que me pareció un poco burdo, porque decía: sí, lo que pasa es que me da miedo caer en las drogas, me da miedo caer en el alcoholismo, en las adicciones, porque voy a terminar siendo cristiano. Es decir, para ellos, un camino para ser cristiano es pasar por este valle tan terrible de la drogadicción, las adicciones y todas esas cosas, para ahí ser cristiano. O sea, de cierta manera dice: claro, es que yo voy a cometer lo peor del mundo para que de ahí Dios me saque. Pero lo que no es consciente la persona es de que ya eres parte de lo peor del mundo, aunque no hayas caído en ninguna de estas adicciones. Y ya lo vamos a explicar en unos minutos. Entonces imagínense, ahora, mucha gente dice que los cristianos, por nuestra actitud, podemos incluso llegar a decirle lo mismo. Dice, porque se nos calumnia diciendo que... déjenme ver... ¿Por qué no decir cómo se nos calumnia? Que hagamos males para que vengan bienes, ¿sí? Hagamos males para que vengan bienes. Aquí había otro: cuanto más pecamos, mejor. Entonces, el cristiano no tiene licencia para pecar. Eso quiero dejar muy en claro. El cristiano no tiene licencia para pecar deliberadamente, ya porque alguna vez hiciste una oración y te entregaste tu vida a Cristo. No tienes tú una licencia para pecar. Más bien, si es que sigues pecando deliberadamente, la pregunta inmediatamente resulta ser: ¿en realidad eres cristiano? ¿En realidad tu vida ha cambiado conforme a los mandamientos de Dios? ¿O simplemente estás tratando de esconder tu vacío y conformarte con lo que... ponerte este salvavidas y vivir la misma vida de antes? Pues déjame decirte algo, te estás engañando. Porque aquí dice: si tú crees que mientras más pecas es mejor, porque así muestras el amor de Dios que sí existe, pues mira lo que dice aquí: los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Condenados. ¿Y por qué mereces ser condenados? Porque se nota que te gusta el pecado. Y si tú en realidad entregaste tu vida a Cristo, eso quiere decir que ahora eres consciente de la gravedad del pecado y que es algo que no es agradable, que prácticamente te está matando. Entonces, ¿cómo puedes vivir en esta contradicción de decir: bueno, es que yo sigo viviendo como siempre, pero no me importa lo demás? Es una contradicción clara, ¿ya? Ahora, vamos a la conclusión de esto. Esta es la conclusión que se llega: no hay justo. No hay justo. Dice, versículo 9: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Me encantan las palabras de Pablo. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo... Ay, perdón, me fui mucho. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice
lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ya? Veamos esta otra versión. Todos somos pecadores. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como lo acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado, como dicen las Escrituras. No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Dicen, lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar, siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz, no tienen temor de Dios en absoluto. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Y me encanta el título como empieza. Todos somos pecadores. A veces nosotros podemos creer, y esto va para la gente que ha nacido en un contexto religioso, de una familia que conoce de la Biblia, de una familia que conoce de la palabra, que siempre ha asistido a la iglesia, que siempre ha estado. Si tú eres niño, tú estuviste en escuela dominical, tú estuviste en todo eso. Posiblemente puedas llegar a pensar, decir, sí, bueno, yo he estado en todo esto, entonces obviamente yo también soy parte de la familia de Dios, yo también soy parte del grupo que Dios tiene. Pero hay algo que debemos considerar y es lo siguiente. Tú no estás en mejor situación que nadie. Y eso debemos dejar claro, que esta es la perspectiva y el diagnóstico que hace Dios sobre nosotros como seres humanos. Dice, ¿los judíos son mejores que los gentiles? No. O sea, ¿las personas religiosas son mejores que las personas que no tienen una religión? Pues no. ¿Por qué? Porque todos están bajo el mismo poder del pecado. Y eso es lo que nosotros debemos considerar. Todos están bajo el poder del pecado. Entonces, si es que nosotros vemos y analizamos, dice, no hay ni un solo justo. Y eso es Eso llega a completar, más que completar, a llenar a toda la humanidad, literalmente. Toda la humanidad somos injustos delante de Dios. Todos nosotros, en serio, no hay ni un justo, no hay nadie que tú puedas decir, bueno, esa persona es buena, nunca se ha equivocado, nunca ha cometido una mentira, nunca ha desobedecido a sus padres, nunca ha visto con deseo a una mujer, a un hombre, nunca ha jugado con los sentimientos de alguien. No existe absolutamente nadie que no haya cometido algún pecado. Y es interesante porque tú coges y puedes preguntar a cualquier persona, oye, ¿alguna vez tú has mentido? Y si es honesto, obviamente te va a decir sí. No, de hecho, por más mentiroso que sea, si es que te dijera no, yo nunca he mentido, tú de por sí ya dijeras eso es una mentira. Porque prácticamente ¿quién no ha fallado a Dios? Y es interesante, o sea, no hay ningún solo justo, no hay ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Y eso es la verdad. O sea, nuestra propia naturaleza no busca a Dios. Tratamos de crear dioses a nuestra manera que satisfagan nuestras necesidades, pero no estamos interesados en buscar realmente quién es Dios. Esto es algo muy común en nuestra sociedad porque tratamos de ver un Dios que sea prácticamente a nuestra forma de pensar.
que sea conforme a lo que yo quiero que me diga ese Dios, no a lo que es en realidad. Y eso significa nadie busca a Dios, porque me puedes decir, no, pero es que hay muchas religiones en el mundo y todas buscan a Dios. Mentira. Muchas de hecho, todas las religiones, apartando obviamente el cristianismo, y ya les voy a explicar por qué, han moldeado a un Dios que tiene características humanas y que tiene errores como sí mismo, como el mismo ser humano. Entonces, por eso obviamente buscan a algo superior que tenga sus propias deficiencias, que tenga su misma forma de pensar, para de esa manera justificar los actos que ellos hacen. Ahora, es interesante porque en el cristianismo es algo muy diferente, ya que mucha gente ha alegado de que el cristianismo es algo inventado, y la forma de pensar y las conclusiones, la ideología que tiene el cristianismo en su esencia es demasiado compleja para que un ser humano quiera aplicarla. ¿Qué clase de personas piensan que un héroe tiene todas estas características que incluso para nosotros es difícil entender? La omnipotencia, la omnisciencia, la justicia de Dios en todo momento, la bondad, la misericordia, el amor. O sea, el otro día estaba con unos amigos y decían, a ver, define el amor, define estar enamorado. Y eran términos que nosotros no podíamos decirlos con facilidad, porque nos resultan términos muy profundos. Entonces, ahora que la Biblia hable con cierta soltura de alguien que es la representación del amor, que en su esencia es amor puro, para nosotros es algo que trasciende nuestra forma de pensar. Incluso las leyes y los mandamientos van en contra de nuestros mismos deseos naturales, en el sentido de que nosotros tenemos una tendencia hacia el pecado. Y este libro, en vez de decir, bueno, no, está bien que hagas estos pecaditos, está bien que hagas esto, no, para nada, más bien te dice, no, esto está mal y esto está mal y esto está mal. ¿Por qué? Porque es claro con lo que quiere referirse, a pesar de que nos contradiga frontalmente. Es porque esta ley no viene de parte de alguien humano, sino de alguien que trasciende, y en este caso obviamente es Dios. Dice, todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, justo lo que conversábamos de las mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Esto se refiere con las críticas. Porque a veces nosotros tal vez no lastimamos con un arma, con un golpe, pero nuestras palabras dejan heridas más profundas incluso. Dejan heridas que pueden durar años. Incluso tú, si es que tú estás viendo, tal vez tengas heridas de varias palabras que te dijeron en algún momento y que te ha costado sonar hasta este momento, ¿sí? Entonces dice, su boca está llena de maldición y amargura. Esto sí es muy común entre nosotros. Todo nos amarga, todo nos desanima, todo, cualquier situación ya nos ponemos tristes, cualquier noticia, todo es pésimo, todo dice que está peor, todo se está acabando. O sea, mira las noticias nomás y ahí te vas a dar cuenta qué tan optimistas es la humanidad. Se apresuran a matar. Uy, esto es lo más común. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. Es lo que nosotros vemos. No saben dónde encontrar paz. Esto es interesante porque a veces decimos, bueno, en realidad el ser humano ha evolucionado, ha llegado a un punto en el que sus cosas, su forma de pensar es más cómodo, ya no hay tantas enfermedades mortales, la ciencia ha extendido el tiempo de vida del ser humano, no como antes y todo eso. Pero el ser humano no encuentra paz. La enfermedad del siglo XXI sigue siendo el estrés. ¿Y de qué viene este tema del estrés, de la ansiedad? Viene precisamente del hecho de no encontrar paz, de no tener seguridad en algo certero, en algo seguro, de adelantarnos a las situaciones que muchas veces nosotros no tenemos el control. Y me encanta porque dice, o sea, no encontramos paz. Fuera de Cristo no sabemos dónde encontrar paz. Buscamos paz en las cosas, buscamos paz en el dinero, buscamos paz en las personas, buscamos paz en el poder.
buscamos paz en todos esos lugares, creyendo que ahí sí podremos tener esa tranquilidad de poder vivir sin tener estas preocupaciones de qué va a pasar en el futuro. Pero no podemos, pero seguimos reemplazándole. O sea, antes era una persona, ahora buscamos otra persona. Antes era el último iPhone, ahora es el penúltimo iPhone. O sea, vamos cambiando. Y de hecho eso es lo que pasa con nuestra sociedad. Siempre el ejemplo de los celulares. O sea, te dan un celular súper bien, lo más avanzado, unos audífonos, lo más avanzados y todo eso. Y luego te cogen y te dicen, no, este ya quedó atrás porque ahora te estoy dando otro para que llenes tu paz. Y uno cree, dice, si es que yo tengo eso, voy a tener paz. Y te engañas a ti mismo porque luego dices, no, es que si voy a tener eso otro, voy a tener paz. Pero te sigues engañando y sigues llenando un hueco que sigue ampliándose, sigues llenando, sigues ampliándose, sigues llenando y nunca se va a terminar de llenar. Ahora dice, no tienen temor de Dios en absoluto, y eso es verdad. No tenemos temor, y no se refiere a temor a un miedo paralizante, sino más bien todo lo contrario. No tenemos respeto por Dios en absoluto. Y solo déjame preguntarte para que te lo plantees, porque tú dices, no, yo sí tengo respeto por Dios. Verás, dice, no, más bien, el ejemplo es, ¿cuántas veces tú en este día le pediste a Dios que cumpliera su voluntad en tu vida? Y lo más importante, ¿le pediste permiso para hacer las cosas que tú, o para tomar las decisiones que tú tomaste este día? ¿O simplemente lo ignoraste? Entonces esto es para pensarlo un poquito, porque si uno dice, no, es que ni lo consideré en mis decisiones del día de hoy, entonces obviamente no hay ese temor, no hay ese respeto por Él, ya que si mi vida le pertenece a Dios, lo mínimo que debería hacer diariamente es decirle, Señor, bueno, este día, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga el día de hoy? ¿Sí? Ahora, esto es interesante, la parte del versículo 19 y 20 dice, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Aquí deja una conclusión que es sumamente importante y necesaria. El ser humano de por sí, con sus fuerzas, no puede cumplir los mandamientos de Dios, como ya habíamos conversado. Pero la ley, es decir, todo lo que nos muestra el Antiguo Testamento y principalmente los 10 mandamientos, nos sirven para que nosotros podamos identificar nuestras actitudes y podamos decir, esto que he estado haciendo no ha sido bueno. Porque de eso se trata. Uno por nuestra naturaleza ya peca deliberadamente, solo que a veces no sabemos cómo se llama ese pecado. Y de hecho eso, a ti que estás empezando tu lectura, que estás comenzando a leer la Biblia, te hará asombrar bastante, porque mientras más vas leyendo la palabra, te vas dando cuenta de que estabas en una situación más complicada de la que tú creíste cuando te convertiste. Porque a veces decimos, bueno, yo tengo este pecado y por este pecado me arrepiento, porque sé que no está bien y todo eso, y digo, y mi pecado es este. Entonces digamos que mi pecado era la mentira, ¿ya? Entonces decía, bueno, yo soy un mentiroso de peso, entonces en realidad sí debo dejar de mentir y todo eso, necesito que Dios me perdone, listo, ya, perfecto, te arrepientes. Pero vas estudiando la Biblia y dices, oye, pero mentir ha sido más profundo de lo que yo creía. Yo pensaba que era solo mentir a mis padres, mentir a mis amigos, mentir a mi jefe, mentir a eso. Pero mentir también ha sido el no decir toda la verdad, el guardarme cosas para mí cuando sé que debo compartirlas con alguien que las necesita. Entonces es más profundo. Pero ya me doy cuenta que no he sido solo un mentiroso, también he sido un ladrón. ¿Por qué? Porque, digamos, me encantaba descargar música ilegal del internet. Me encantaba llegar tarde y no sabía que ahí estaba incumpliendo mi promesa, y aparte de eso también robando tiempo de la otra persona. Entonces, imagínate, todas estas cosas vas profundizando en el estudio de la palabra y te vas dando cuenta. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Qué pasaría si es que no hubiera un mandamiento que dijera, bueno, en realidad no hay uno que diga, no dirás falso testimonio a tu prójimo? Entonces no hay ese mandamiento, digamos que no, ¿ya? Pero entonces tú coges y comienzas a decir mentiras, dices mentiras a una persona, dices mentiras a otra persona, y la propia voz de tu conciencia te dice, algo no está bien. Porque cuando nosotros mentimos, cuando nosotros pecamos, en realidad la voz de nuestra conciencia nos dice, eso no está bien.
Y somos conscientes de que no está bien. Pero como no hay esa parte de los 10 mandamientos que dicen no dirás falso testimonio, entonces tú dices, bueno, pero no sé, me siento mal, pero no sé por qué. Pero luego vas a la Biblia y dices, no, clarito, dice, no mentirás, no dirás falso testimonio a tu prójimo. Entonces ahí dices, por eso me sentía mal, porque yo he estado haciendo algo que no debía hacer. Entonces ahora ya entendemos. ¿Para qué sirve la ley? La ley sirve sencillamente para mostrar qué tan pecadores somos. Ahora entiendes por qué decías, qué raro, no sabía que esto era malo. La envidia. Por ejemplo, cuando tú decías, es que quisiera eso de este man, pero me siento mal al querer eso. ¿Por qué será? Hasta que vas y dices, no, es que no codiciarás los bienes ajenos, no codiciarás lo que es de tu esposo, perdón, no codiciarás la casa, ni la esposa, ni los bienes, ni nada de eso, ni de tu prójimo. Entonces dices, entonces lo que yo sentía era codicia, ahora entiendo. Entonces como yo codiciaba, obviamente por eso me sentía mal, porque decía, estoy pecando contra Dios. Y de eso se trata, la ley nos ayuda a identificar, a ver claramente cuáles son las fallas que tenemos, a darles nombre, a darles contexto. Por eso el estudio de la Biblia es muy importante, porque ahí nosotros decimos, bueno, este es mi contexto. Entonces ahora ya me doy cuenta de qué tan pecador soy, y como soy tan pecador, vaya, en serio, necesito que Dios me salve. Y a eso vamos a continuar la siguiente semana, ¿sí? Perfecto. Bueno, mis queridos amigos, como siempre, el tiempo vuela con nosotros. Pasa volando, para mí pasa volando en serio. Anhelo que hayan aprendido un poco más. Vamos a continuar la siguiente semana con el versículo 21, pero cerremos con una oración, ¿sí? Señor bendito, Padre Santo, gracias por la enseñanza de esta noche. Como siempre, le encomendamos nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Síganos enseñando más de su palabra, Señor, y que en su momento podamos glorificar su santo nombre con una actitud que a usted le agrada, Señor. Gracias por mostrarnos el peso de nuestros pecados, y que es más grave de lo que yo pensaba, Señor. Gracias por su palabra, gracias por tener misericordia de nosotros y por regalarnos esta nueva oportunidad, Señor, de estar vivos y poder seguir aprendiendo. Dejamos el resto de esta noche, de nuestras vidas, en sus manos, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Listo, mis amigos, muchas gracias por todo. Anhelo que la hayan pasado muy bien, y lo más importante, que hayan aprendido un poco más de la Biblia. Vamos a seguir leyendo juntos mientras el Señor nos lo permita. La meta es terminar este libro de Romanos, de darnos cuenta de todas las bendiciones que tiene este libro, pero más que eso es que tú ya pierdas el miedo a leer las Escrituras, sino que puedas ir avanzando, ir entendiendo. Con el Espíritu Santo yo simplemente quiero dejarte direccionado para que en tu momento de intimidad, tú puedas hacer lo mismo y puedas seguir aprendiendo. Si el video fue de bendición para ti, no olvides compartir con otros amigos, otros hermanos, personas que estén iniciando en su fe, que tal vez crea que esta metodología les vaya a ayudar, pues compártelo. Con eso nos ayudas un montón para que esto pueda llegar a más personas. Les mando un abrazote, que Dios les bendiga muchísimo y les guarde. Chau, 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 chau.